tiempo. Verónica Leucci es profesora y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Codirige el grupo de investigación Semiótica del Discurso, dirigido por la doctora Laura Escarano. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Letras Hispanoamericanas. Posee una abundante producción dedicada prioritariamente a distintos temas y autoras de la poesía española contemporánea, desde el medio siglo y hasta la poesía de las últimas décadas. Ha publicado el libro Poetas Inversos, Ficción y Nombre Propio en Gloria Fuertes y Ángel González en 2018 y tiene otro libro en coautoría titulado La Loca de los Versos, Voces Femeninas en la Poesía Española del siglo XIX al XXI. Y su comunicación se titula Mujeres de Pluma, Redes Literarias y Diálogos Poéticos entre Ángela Figuera y Carmen Conde. Es tuya la palabra, Verónica. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Es un placer y un honor para mí compartir esta mesa con todos ustedes. Yo voy a compartir la pantalla, voy a hacer una presentación de un PowerPoint. Avísenme, por favor, si se ve bien. ¿Apareció? Sí, apareció. Bien, bueno, entonces empezamos. Muchas gracias por tu presentación. Mi trabajo, como decías, se titula Mujeres de Pluma, Redes Literarias y Diálogos Poéticos entre Ángela Figuera y Carmen Conde. Y comienza con esta cita en una carta dirigida a Gabriel Celaya del 2 de diciembre de 1953, la poeta bilbaína Ángela Figuera Aymerich, 1902-1984, alude a diversas actividades llevadas a cabo en la posguerra española, por la que denomina mujeres de pluma. Allí da cuenta de la situación de marginación de las mujeres escritoras en el mundo cultural de la época. Cito: las mujeres de pluma también nos vamos espabilando. Estábamos muy desperdigadas y desconectadas. Hemos empezado a conocernos y reunirnos en sesión aparte. Así, hemos establecido unas meriendas periódicas en una taberna y he conocido a Elena Soriano, Elena Quiroga, Carmen Di Casa, Josefina Carabias, Pilar Nervión, etc. Novelistas y periodistas que con las 4 o 5 poetisas decentes que hay aquí y algunas simpatizantes vamos turnando en las reuniones y la pasamos muy bien alegremente. Carmen Conde ha dado 3 conferencias sobre poesía femenina española actual. Estuvo muy bien lo que dijo. Es interesante reconocer en las líneas iniciales esa conciencia de una necesidad de unión, encuentro y solidaridad femenina en sesión aparte, decía Ángela, en busca de un espacio propio, eludiendo la indiferencia o los reveses masculinos en el contexto androcéntrico y antiintelectualista de la posguerra española. Señala con lucidez María Palleras Grau, una de las críticas principales en referencia al tema que nos ocupa, que ser mujer y ser poeta en este contexto adverso significaba una doble periferia o doble anomalía. Si bien hay consenso crítico en que no puede hablarse de un grupo sólido u organizado entre las poetas de la época, puede evidenciarse una búsqueda guiada por afinidad genérica, sororal, diríamos, ¿no? Utilizando un concepto clave en la agenda feminista actual, pero de larga trayectoria, con Lagarde, etcétera, y uso, en la que ingresa la poesía, el periodismo, la narrativa, incluso conferencias guiadas por el aliento común de la reivindicación de la vocación y el trabajo intelectual femenino en el mapa de la sociabilidad epocal. Recordemos que el régimen franquista llevó a cabo una biopolítica orientada a exaltar los papeles domésticos y maternales de las mujeres. A partir de un paradigma católico y conservador, el poder franquista implementó políticas para procurar el encasillamiento del rol femenino al rol reproductivo. El estereotipo femenino lo constituía el del ángel del hogar. Ahí vemos la imagen, ¿no?, de este libro de María de Pilar Sinués, que también fue luego una revista homónima. Una imagen decimonónica que tenía el objetivo de la formación moral de las mujeres. Esta imagen sería retomada por Pilar Primo de Rivera en la sección femenina de La Falange, con una ideología que remitía entonces al siglo XIX, pero que, como es sabido,
hallaba sus cimientos en modelos muy anteriores, como el de la perfecta casada de Fray Luis, ¿no? 1583, compendiado en el elocuente aforismo, guardar la casa y cerrar la boca, que recoge Clara Janés para su libro del 2015. En la estela de estas reflexiones, adentrarnos en el universo poético de las poetas de posguerra implica necesariamente ubicarlas como mujeres y como escritoras en un contexto tan adverso, androcéntrico y hostil como el posbélico, eludiendo reveses ancestrales, culturales, y sorteando el lugar de silencio al que las relegaba el Estado, figuras como Carmen Conde y Ángela Figuera Aymerich se destacan como presencias que contribuyen a construir nuevas representaciones de sí mismas. Pese a las evidentes restricciones históricas, sociales, culturales, como dice Johanna Ras, y sin embargo escriben, esquivando mandatos y límites impuestos, como prosigue la norteamericana, los grupos inadecuados por su sexo, su color, su clase social, a veces trabajan, sudan, van a hurtadillas, osan pasar de largo todas las prohibiciones informales para crear algo que tiene el valor correcto, es decir, hacen arte. Entre los diversos tópicos revisitados en la escritura femenina, el de la solidaridad de género, o, como dicen Manzano Garías y Susan Kirkpatrick, a propósito de las escritoras decimonónicas, ¿no? El de hermandad lírica, es sin duda uno de los más importantes, que trasciende indudablemente el contexto histórico del franquismo y también el campo literario, para constituirse como uno de los posicionamientos clave en la agenda de reivindicaciones y resistencias de carácter social feminista a través del tiempo. Como prosigue Ras, cuando se entierra la memoria de nuestras predecesoras, se asume que no había ninguna, y cada generación cree enfrentarse a la carga de hacerlo todo por primera vez, ya que, como dice la autora, sin modelos a seguir es difícil ponerse manos a la obra. Sin un contexto es difícil hacer una valoración. Sin colegas es casi imposible alzar la voz. Maternidad y feminidad, tramas culturales y tópicos revisitados. Pueden rastrearse entre las poetas imágenes revisitadas que entraman una suerte de retórica plural, sororal, al decir de María Vicens, una investigadora argentina, quien se refiere a escritoras hispanoamericanas, pero consideramos de modo extensivo también aquí. Es decir, una retórica que se nutre y se espeja en las escritoras del período a contrapelo de los mandatos oficiales y canónicos. La cito, en la que se apoyan para asumir una vocación literaria que marca el camino hacia la autoría. Estudiar las formas de interrelación, los modos de encuentro y agrupamiento que practicaron quienes se dedicaban o querían dedicarse a la literatura, es pues una puerta fecunda que excede tanto al autor o a las autoras como a los límites del texto y la trama individual. Indica Claudio Maíz que las que denomina tramas culturales, en este texto tramas culturales que está en la pantalla, ¿no?, nos permiten considerar, lo cito, los contactos y las afinidades ideológicas de sus protagonistas, definiendo así su pensamiento, influencias doctrinarias o aportes foráneos. De esta manera, esta noción, junto con la de red, que se utiliza para estudiar los hechos literarios que acaecen en determinados momentos de la vida literaria y cultural, puede ser entendida, dice Maíz, como una metáfora que permite pensar los fenómenos de la cultura de modo más dinámico y extensivo. Por su lado, otro investigador argentino que se llama Álvaro Fernández Bravo dice que la red, en la misma idea de metáfora anterior, ¿no?, resulta una metáfora insustituible para analizar la producción simbólica,
porque ésta siempre se encuentra inserta en una malla de objetos, discursos y relaciones dialógicas entre componentes heterogéneos, considerándola asimismo un concepto dinámico y móvil. En el caso de la vasca y Conde, cabe destacar una relación que se entreteje no solo en el plano biográfico, sino también en el textual y paratextual, con poemas dedicados, títulos poemáticos, etc. Coincidían en primer lugar en el mapa de la sociabilidad epocal, en tertulias, lecturas o agasajos poéticos, ¿no? Se colige por sus intercambios epistolares que se conocieron en persona en la tertulia Alforjas para la Poesía en 1949. Conde, por su lado, también leyó algunos poemas de Ángela Figuera en su programa de Radio Nacional. Mantuvieron asimismo una profusa correspondencia durante décadas, desde fines de los 40, que permanece inédita, pero a la que se ha referido Fran Garcera en la introducción a En la delgada arista, ese libro de Figuera que no fue, ¿no? Acá lo tengo, el librito, no sé si lo pueden ver, como dice Garcera. Es decir, que se mantuvo y preservó en el archivo de Conde, pero no fue publicado por la autora. Yo tenía una diapositiva, ahí lo podemos ver. Se me trastocó con otra. Bueno. La correspondencia se inicia con una carta fechada el 3 de mayo de 1948, en la que Ángela Figuera, quien cuenta ya con 45 años, le anuncia a Carmen Conde el envío de su primer libro, Mujer de Barro, publicado aquel año, y le ruega, recordemos que Conde poseía un lugar relevante en el momento en que Figuera publica sus primeros libros, ¿no? Con su ingreso tardío, digamos, a la escena española, había nacido en 1902, y Conde ya tenía un lugar relevante, sobre todo luego de la consagración de Mujer sin Edén. Le pide entonces una opinión sincera sobre el mismo. Acentuando el vínculo sororal como escritoras en ese contexto, en el ejemplar figura la siguiente dedicatoria. A Carmen Conde, mujer y poetisa, otra mujer. Madrid, mayo 1948. Este vínculo biográfico se refuerza a través de guiños literarios en la obra de la vasca, por ejemplo, con la dedicatoria de uno de sus poemas más famosos, Exhortación impertinente a mis hermanas poetisas, publicado en 1950 en la revista Espadaña. Un poema que posiciona a Figuera como una adelantada en temáticas que, desde nuestros días, llamaríamos feministas, ¿no? Lo dedica, entonces ahí se ve la dedicatoria bajo el título A Carmen Conde. Señala Genet en su estudio Umbrales que entre los paratextos en la dedicatoria destaca siempre la demostración, la ostentación, la exhibición. Exhibe una relación intelectual o privada, dice, real o simbólica. Y esta exhibición está siempre al servicio de la obra como argumento de valorización o tema de comentario. De este modo, la dedicatoria es la exposición de un vínculo entre una persona y otra, tomando al lector como testigo. No solo dice, dedico este libro a tal, sino también digo al lector que dedico este libro a tal. Por su lado, la persona a quien va dirigida la dedicatoria, a quien llama dedicatario, es de alguna manera siempre responsable de la obra que le es dedicada, y a la cual aporta, dice Genet Volens-Nolens, un poco de su participación. Es necesario recordar, nos dice Genet, que garante en latín se decía autor. Como decíamos antes, es insoslayable tener en cuenta el lugar de Conde en esa cartografía intelectual y cultural de la época. Además de su labor crucial como antóloga, como sabemos, fue la primera mujer ganadora del Premio Nacional de Poesía del 67, la primera mujer miembro de la Real Academia tras las peticiones rechazadas de autoras de la talla de Gertrudis Gómez de Avellaneda o Emilia Pardo Bazán. Ella alentó la publicación y la visibilización de muchas de las escritoras silenciadas en el contexto de la dictadura. No solo a través de las antologías imprescindibles, sino también propiciando la publicación de obras de poetas. Como ha reflexionado Elena Medel, cito, la historia de Carmen Conde
no es solo la historia de una ambición profunda por querer escribir, sino también de una conciencia hermosísima de la sororidad. Y Garcerá señala también en la mencionada introducción a su libro En la delgada arista que, lo cito, ambas, es decir, Figuera y Conde, eran conscientes de la necesidad de apoyarse las unas a las otras, de fortalecer la red de afecto y colaboración que Conde había desarrollado en torno a ella a lo largo de los años y que continuaría expandiendo en el futuro para garantizar un lugar para todas en la esfera pública del campo cultural. La remisión a Conde representa evidentemente desde este umbral, ¿no?, desde esta dedicatoria, un guiño tendiente a la legitimación de esta escritura poética con conciencia, no solo social, ¿no?, sino relacional y de comunidad genérica. Dicha conexión se refuerza también en el mapa paratextual con otro título poético, como sabemos, con el poema A Carmen Conde, mujer sin Edén. En estas redes de lectura y escritura asoman motores poéticos explorados y redefinidos. Y entre ellos, la maternidad constituye un verdadero hilo de Ariadna que teje las voces plurales de manera original. En especial, en el caso de nuestras autoras, en la instauración de la que Mónica Jato denomina una maternidad antibelicista, que desafía las estructuras patriarcales. La presentación materna como colectivo y desde una visión institucionalizada constituye una de las apuestas más transgresoras y originales de estas voces en el mapa del compromiso. Disculpa, Verónica, te quedan 10 minutos. ¿Perdón? Que te quedan 10 minutos. Bien, gracias. Una visión que permite proyecciones, esta de la idea de la maternidad desde una visión colectivizada o institucionalizada, que permite proyecciones hacia agrupaciones posteriores. Tal el caso, que me toca de cerca, de madres y abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, aquí en Argentina, quienes producen un hecho inédito al tomar la palabra y erosionar, como dice la argentina Nora Domínguez, erosionan el discurso materno hegemónico circulante hasta el momento. Este enfoque, en donde el dolor se colectiviza, se ve, como advierte la citada Jato, con la primera ruptura de ese orden patriarcal que se presenta en Carmen Conde en un libro de tono profético como Mientras los hombres mueren, de 1938 a 1939. Y cito un pequeño fragmento, ¿no? Mujeres que vais de luto, porque el odio os trajo la muerte a vuestro regazo. Negaos a concebir hijos mientras los hombres no borren la guerra del mundo. Negaos a parir al hombre que mañana matará al hombre hijo de tu hermana, a la mujer que parirá otro hombre. Con esa política materna, como dice Roberta Cuance, ¿no?, a propósito de Figuera, serán las madres una parte fundamental en la resistencia y en la búsqueda de la paz. En Figuera se lee, entre otros, el poema, uno de sus textos más conocidos, que es Rebelión, del grito inútil, ¿no?, que otorga poder a este género confinado culturalmente al silencio, a la sumisión. Serán las madres las que digan basta. Esas mujeres que acarrean siglos de laboreo dócil, de paciencia, igual que vacas mansas y seguras, que tristemente alumbran y consienten. O sentencias como las del poema Guerra, que entrecruzan, de Belleza Cruel del 58, que entrecruzan vida y muerte en torno a la maternidad. Clamé hacia Dios, clamé, pero fue en vano. Caín y Abel parí la guerra. Citando algunos poemas de la autora representativos de esta Rhetoric of Maternity and War, como dice Christine Arkinstall en su trabajo homónimo del 2015, ¿no? Retórica de la maternidad y la guerra. Otra variante vinculada a la maternidad que aparece con frecuencia entre las escritoras la constituye la muerte del hijo. Una temática recogida no solo entre las voces del periodo que nos incumbe, sino en otras anteriores, por ejemplo, del siglo XIX, Carolina Coronado, Rosalía de Castro, más adelante, Gabriela Mistral, Carmen Martín Gaite, etc. En Conde y Figuera, el tratamiento de esta cara trágica de la maternidad
o la no maternidad, o la maternidad frustrada, o la desmaternidad, desde estudios más recientes que nos llegan desde México, ¿no? En un libro que se llama Escrituras de la Maternidad del 2021, en donde hablan de desmaternidad. En ella se emula el tono clásico, de patetismo y dolor, ¿no? En la poetización de las experiencias funestas que signaron sus biografías. Así, en el primer libro de Figuera se poetiza la muerte del hijo, en los versos contundentes de muerto al nacer. Debisteis dármelo. Yo hubiera debido tenerlo un breve tiempo entre mis brazos, pues solo para mí fue cierto, vivo. En Carmen Conde, dicha cuestión adquiere una extensión y un peso aún mayor, pues le dedica un libro denominado Derramen su sangre las sombras, editado en el 83 por la editorial Torremosas, pero escrito 50 años antes. Como dice la autora en su explicación de lo lejano, cito un fragmento, desde que fueron escritas estas lamentaciones por la primera tragedia de mi vida, no las había vuelto a leer hasta 1973. En otras ocasiones posteriores a 1973 también me dolí en otros versos que agregó a los primeros. Porque en realidad aquella criatura que murió al nacer, que no fue mía más que cuando me habitaba, hizo que toda mi existencia se transformara radicalmente. La maternidad, asimismo, hallará entre las escritoras un ángulo inverso que posiciona al sujeto, no como madre esta vez, sino como hija. Esta óptica se conecta con la referencia a la vejez y la muerte de la madre desde una visión circular que eslabona parto-vida con la muerte y la tierra, ¿no? La tierra, el barro, un elemento crucial en ambas poéticas. En Carmen Conde, por ejemplo, el poema Madre de Ansia de la Gracia señala, cito solo algunos versos, ¿no? Perdona, Verónica, te quedan 5 minutos. Ve, sí, eres el hueso de mi madre, pero tu voz ya no es su voz tampoco. La memoria de ella te rodea. ¿Cuánto dueles? Cual un parto me desgarra tu vejez inesperada. En Ángela Figuera, en un poema muy extenso, titulado justamente En la muerte de mi madre, e incluido en la sección Principio y Fin, ¿no?, de Vísperas de la Vida, dice, ya tengo mi raíz bajo la tierra, un poco muerta ya contigo, madre. Hay algo de mi vida que se pudre. Los primeros versos son recogidos circularmente al final, que profundizan estos matices atávicos en conexión con la tierra, con el barro. Se pudre contigo mi raíz, o acaso vive como un tallo profundo, recatado, en tierra, que tú abonas aguardándome. Para ir finalizando ya, entre otras líneas posibles, hemos elegido en esta ocasión algunas calas poéticas que tienden lazos entre estas dos mujeres poetas. En ellas se reivindican y alumbran de maneras diversas temas, cuerpos, experiencias, conectadas con el mundo y el imaginario femenino que merecen ser contados y poetizados. Recordando la fecunda noción de la treta del débil, postulada por Josefina Ludmer, en su caso a propósito de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Las escritoras acuden a una temática vinculada tradicionalmente con las mujeres para desde allí deslizar nuevos discursos o resignificar los roles previsibles. Como dice Ludmer, justamente la treta, una típica táctica del débil, permite que desde el lugar asignado y aceptado se cambie no solo el sentido de ese lugar, sino el sentido mismo de lo que se instaura en él. Así es posible tomar un espacio donde se puede practicar lo vedado en otros. Finalmente, la mirada colectiva sobre la escritura femenina en la posguerra española permite advertir, más allá de una expresión individual, un entramado polifónico tendiente a la reafirmación de un modo de expresarse por sobre limitaciones y mandatos culturales antiguos y vigentes. Eso es todo. Muchas gracias.